Yo creo que la Agenda 2030 es un texto muy significativo porque nos cuenta, por escrito, en blanco sobre negro, es verdad que con un lenguaje no siempre claro, nos cuenta cuál es el proyecto de nuestras élites mundiales para el futuro. Y es interesante que sepamos aquellos que gobiernan en las instituciones internacionales, en los gobiernos nacionales, también en las empresas y también en el mundo del intelecto y en el mundo del espectáculo, en el mundo del periodismo. Es interesante saber que concreten qué modelo de sociedad quieren y hacia dónde nos quieren llevar. Naturalmente, como todo, se expresa con un lenguaje positivo, con un lenguaje benévolo, porque si no sería un proyecto desilusionante, pero si rascamos un poquito podemos descubrir sus verdaderas intenciones, que es lo interesante, y por eso está muy bien que lo hayan puesto por escrito. El propósito, al tratarse de élites globales, el propósito es pensar en todo el mundo e imponer en todo el mundo una misma agenda, lo dice el término, ¿no? Agenda 2030. Y por lo tanto, las peculiaridades de los países se van a estudiar en la medida en la cual favorezcan ese programa global. Lo que sí está claro es que lo que no se reconoce es esa entidad, las entidades nacionales. ¿Por qué? Porque justamente frente a un proyecto de élites globales, de élites de todo el mundo, la única herramienta que tendríamos aquellos que no estemos de acuerdo con la Agenda 2030 sería apoyarnos en las soberanías nacionales, una cosa que hasta ahora parece que ha funcionado relativamente bien para la democracia, para que el pueblo expresemos lo que queremos. Los pueblos, la soberanía popular, lo nacional, las naciones están fuera o son solamente la presa sobre la cual quiere poner sus garras el proyecto de la Agenda 2030. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que hay una élite que es una élite que no debemos identificar como pasó durante la Guerra Fría solo con los estados por parte de los liberales o solo con los gobiernos, solo con el gran capital, con las empresas, con los ricos, como identificado sobre todo a la izquierda. Yo creo que hay una élite que por primera vez conjunta tanto al gran capital como a los más poderosos en términos políticos, y esa élite tiene, ahora ya a diferencia de durante la Guerra Fría, tiene un proyecto común. Ese proyecto común es el que queda plasmado en la Agenda 2030 y por lo tanto es muy interesante que nos lo cuenten. Yo creo que durante mucho tiempo hemos pensado que el poder no importaba o que los proyectos sobre el mundo no importaban. Sobre todo en este lado del telón de acero se pensaba que lo único que importaba era la prosperidad, lo único que importaba era la economía, lo único que importaba era cuadrar los excels y el Producto Interior Bruto. Y hemos olvidado que hay gente que sí que tiene proyectos sobre el mundo. En el otro lado del telón de acero, pero una vez caído el telón de acero, pues por todas partes. Y en ese sentido, lo que constatamos con la Agenda 2030 es que esa gente existe y que tiene un proyecto para nuestro mundo muy concreto que expresan ahí, en un lenguaje alambicado, para que no quede del todo claro y presentado siempre de una manera bonita, pero ahí queda claro que tienen un proyecto y lo primero que deberíamos darnos cuenta es que pensar que la gente tiene proyectos para el mundo no es conspiranoico ni es de raritos, sino que es lo más natural. Cada uno de nosotros tenemos proyectos personales, tenemos proyectos para nuestra familia, tenemos proyectos para nuestro país y tenemos una idea del mundo. Pues cuando eres una élite y tienes medios, tienes dinero y tienes poder para implantarlo, es normal que quieran hacerlo. Yo creo que no hay como una comunidad de países que hayan creado como una contra-Agenda 2030, porque en sí misma pues, podría tener alguno de sus problemas, que es esa ambición global y que descuida lo particular. Lo que sí que tenemos claramente son reacciones desde donde se puede reaccionar, y se puede reaccionar desde las soberanías nacionales, es decir, se puede reaccionar desde ese ámbito donde tenemos poder el hombre común, porque el mínimo poder de que votamos, de que participamos en el discurso público, de que somos capaces de hacer documentales como este, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos espacios nacionales, por supuesto que sí que está habiendo reacciones y, lógicamente, también entre las distintas reacciones nacionales puede haber una coordinación, pero a mí me parece bien que ocurra lo que está ocurriendo, y es que es una coordinación laxa, porque precisamente así podrá adaptarse más a las realidades, al discurso, también a los daños que va a provocar la Agenda 2030 en cada uno de los países en concreto. No es lo mismo lo que le hará una agenda así globalista a un país como España, que ha tenido una historia muy determinada, que a un país como Hungría, que ha tenido otra. La Agenda 2030 pretende sobre todo implantar por fin un proyecto que se ha venido de alguna manera montando con varias fases, a través de la Ilustración, a través de cierto positivismo decimonónico, a través por supuesto también de
de ciertos elementos del siglo XX, posmodernos, de decepción respecto a todos los grandes discursos que venían previamente, y lo que quiere es implantar un nuevo gran discurso, válido para todos, un discurso patrocinado por las élites globales, y un discurso que básicamente lo que quiere hacernos a todos nosotros es felices según un modelo de felicidad que, a mi juicio, hace perder lo más esencial del ser humano. La humanidad como tal, el ser humano como tal, molesta a la Agenda 2030. Prefiere una cosa organizadita, prefiere una cosa que solo se preocupe por ser feliz, prefiere una cosa así, porque al final prácticamente nos convierte en máquinas que haya renunciado a muchas de sus libertades. Y todo eso con la excusa del bien global o incluso del bien planetario, del bien de la naturaleza. Por fortuna, este tipo de cosas en los 7 años que nos quedan ya para el 2030, pues no se va a poder implantar plenamente, a pesar de que estén confabulados en esto, pues desde poderes económicos hasta poderes mediáticos, hasta poderes intelectuales y hasta poderes políticos. Pero desde luego que si perdemos el tiempo y en estos 7 años permitimos que siga avanzando, cada vez va a ser más difícil darle la vuelta. El mundo a futuro en el cual piensan, para el 2030, pero para el 2050 o para el 2100, es un mundo con menos libertad, es un mundo en el cual el ser humano haya reducido sus expectativas simplemente a un bienestar, pero a un bienestar que además va a estar condicionado por lo que estas élites le han dicho que es, y un mundo en el cual el ser humano haya perdido lo que le es más propio, su libertad, su capacidad de buscar una realidad que vaya más allá del mero bienestar. No existe algo así como el filósofo de la agenda o los filósofos de la Agenda 2030, ¿no? Yo creo que si queremos entenderla bien, nos exige un esfuerzo de entender todo en términos de pensamiento, nos exige un esfuerzo de entender por dónde ha ido la modernidad en los últimos siglos incluso. La idea que podemos detectar que está detrás de esta agenda es la idea de, para empezar en términos políticos, darse cuenta de que es una... La Agenda 2030 tiene, esto es un poco redundante, tiene una ambición global, es decir, tiene una ambición de gobernar sobre todo el mundo. Esto significa que hay una paradoja aquí. Por un lado nos van a decir que las cosas, que no podemos estar seguros sobre nada, que hay un momento relativista en el cual se nos va a decir que todas aquellas certezas, todos aquellos vínculos que tenemos, todas aquellas tradiciones, todo aquello que tradicionalmente, valga la redundancia, ha hecho al ser humano, que todo eso hay que ponerlo entre paréntesis, que todo eso está atrasado, porque no hay nada seguro, porque tenemos que estar de alguna manera pues abiertos a una especie de pluralidad y que todos esos vínculos, todas esas tradiciones, todo eso que nos hace, nos lo imposibilita. Por un lado hay ese movimiento que podríamos decir destructivo, ¿no? Poniéndonos latinos, una pars destruens, ¿no? Luego, paradójicamente, y este es uno de los quicios del asunto, por donde además podemos entrar para entender lo que hay detrás de todo esto, paradójicamente lo que se nos va a decir es que hay un proyecto único prácticamente indudable y tan bondadoso que oponerse a él solo puede hacerse desde la maldad absoluta. Y ese proyecto único es la agenda como tal. Este proyecto nuevo es un proyecto que juega siempre con estas dicotomías falsas, ¿no? Por un lado nos va a decir que hay que ser muy tolerantes, pero por otro lado a cualquiera que ose enfrentarse a él se le va a tachar, precisamente por tachársela de intolerante, se va a ejercer sobre él una intolerancia suprema. Se nos va a decir que esta es por fin la constatación de la democracia, porque va a ser aquello en lo cual los seres humanos por fin modifiquemos el mundo en la dirección que queramos, pero por otra parte va a acabar con todas las democracias realmente existentes, con todos los marcos donde realmente ejercemos con nuestro voto, con la actividad en el debate público, donde ejercemos nuestra libertad política, que son las democracias, pues los países, ¿no? Las soberanías nacionales. Va a jugar siempre con estas paradojas detrás de esa gran paradoja, que es un movimiento relativista, un movimiento de pars destruens, de destruir las certezas y los vínculos que teníamos hasta ahora, y una imposición de nuevas certezas, nuevos dogmas, nuevos vínculos laxos con una especie de clase élite mundial que ella sí sabe lo que queremos de verdad. Sí, yo creo que hay que percibir que una de las novedades, uno de los nuevos dogmas, una de las nuevas cosas que se imponen desde la Agenda 2030 ataca uno de los vínculos, una de las certezas humanas más esenciales que ha tenido la humanidad durante toda su historia, y es la convicción de que generar, de que procrear, de que
favorecer que haya nuevas generaciones y que haya una continuidad pues en las familias, pero también en los países, en las naciones o en los pueblos, no, que esto era bueno, que esto era positivo. No solamente era bueno, sino que era muy positivo, era parte fundamental del sentido de la vida, era dejar ese legado a las nuevas generaciones, igual que nosotros lo hemos recibido de las que nos antecedían y que también se preocupaban porque nosotros llegáramos. Esa certeza esencial, casi diría que biológica, ¿no? Inserta en nuestros propios genes que quieren también de alguna manera reproducirse, es una de las cosas que desde la Agenda 2030 se tiene que destruir. Y se tiene que destruir con excusas positivas, ¿no? No nos van a decir, aunque al final sí que se nos acaba diciendo que la vida no tiene sentido muchas veces, o que no tiene sentido traer nuevos niños al mundo porque este es un mundo horrible y en el fondo les estás imponiendo una tortura, aunque al final en los estados más avanzados de la agenda pueden llegar a utilizarse argumentos de ese tipo, el argumento inicial que se utiliza es un argumento bondadoso, es un argumento benéfico, es el argumento ambientalista, es el argumento de somos mucha población y por culpa de la población que somos estamos estropeando el medio ambiente. Reduzcámonos y así el medio ambiente estará mejor y nosotros mismos también estaremos mejor en un mundo más ecológico, menos contaminado, más sostenible. Esa pequeña pista inicial en el fondo lo que es una carga de profundidad contra esa idea y empieza poco a poco a cundir la idea antinatalista. La idea, ya existen filósofos que lo defienden, ¿no? La idea de que hacer que nazca un niño es imponerle la peor de los castigos. Bueno, Malthus tenía la idea de que la población humana iba a crecer en una proporción mucho mayor, a un ritmo muchísimo mayor de los recursos que tenemos. Malthus se ha demostrado que estaba equivocado, pero el malthusianismo sobrevive a Malthus, es un gran mérito y resulta recurrente. Yo creo que en el fondo la tesis malthusiana, que en el fondo es una tesis antinatalista, una tesis en contra de la existencia de una población humana amplia, es una tesis que realmente se ha retomado por parte de la Agenda 2030 y por parte de mucho del pensamiento actual en un grado mucho más malévolo que el que Malthus hubiera sospechado. Lo estamos retomando como algo que conecta con la falta de sentido de la vida que padece la gente y que padecerá cada vez más si se va implantando la Agenda 2030. En este sentido, la Agenda 2030 se retroalimenta de una manera muy eficaz, ¿no? A medida que se implanten estas medidas, la gente tendrá menos sentido de la vida. A medida que encuentres menos sentido de la vida, verás menos sentido atraer a nuevos seres humanos a la vida. Y por lo tanto, acusar a Malthus o culpar a Malthus de esto sería un poco exagerado. Lo que sí es verdad es que el malthusianismo, como tal, una cosa más amplia, es un factor esencial. Y ya digo, tiene mucha lógica. Si no proporcionas a la humanidad más sentido que un cierto bienestar y una especie de respeto a la naturaleza que se ha convertido en una especie de nueva divinidad, si no hay más que eso, es verdad. Igual que si estamos criando ratas en un laboratorio y tenemos ya 100 y solo tenemos espacio para 100, pues cualquiera deduciríamos que no conviene que se conviertan en 200, 300, 400, ¿no? El símil que acabo de hacer en todo caso es falso en muchos sentidos, y uno de los sentidos es que esas ratas no serían capaces de modificar su medio ambiente ni serían capaces de crear o de idear métodos mediante los cuales el espacio del laboratorio se ampliara. Y eso es justo lo que hemos hecho los humanos. Uno de los motivos por los que Malthus ha fracasado es porque minusvaloraba extraordinariamente la capacidad, la creatividad que tenemos los seres humanos, la capacidad de enfrentarnos a retos y de superarlos mediante la ciencia, mediante la tecnología, mediante cualquier tipo de ocurrencias que luego se convierten en realidades y que nos permite que no solo que los recursos que tengamos los podamos aprovechar, sino que cada vez necesitemos, en algunos casos, menos recursos para un aprovechamiento mayor. Todo este cálculo está fuera de Malthus, en ese sentido es muy burdo, ¿no?, en su predicción del futuro, porque ignoraba algo que está claro que ha pasado durante la historia de la humanidad y especialmente después de la revolución científica, pero en una visión del ser humano pesimista, del ser humano más o menos mecánico, el ser humano meramente como fuente de deseos que tienen que ser satisfechos, en esa visión cuadra de nuevo que se olvide la parte del ser humano creativa, rompedora, intrépida y que aprovecha cada vez más y que se busca cada vez más soluciones ante problemas que parecen irresolubles. Más que, yo no hablaría exactamente de que la Agenda 2030 quiera sustituir las religiones. Yo creo que el sistema, el método de coger
y eliminar las religiones e imponerte tú es un método fracasado. Es el método que tenían, por ejemplo, los sistemas socialistas, ¿no? Del otro lado del telón de acero, progresivamente, y al final, pues parece que no siempre funciona bien. A veces funciona mejor, en Vietnam el porcentaje de ateos es bastante alto, en China parece que también, pero ni siquiera en esos países acaban de destruir del todo esa cosa llamada la religión, y que a Marx le parecía pues que a medida que progresara el sistema que él proporcionaba, pues iba a caer por su propio peso, ¿no? Porque solo estaba ahí como sustituto de la felicidad. Yo creo que lo que tenemos delante no es la ambición de sustituir las religiones, sino de alguna manera de parasitarlas, es decir, de reformularlas y llevarlas a un sitio bastante calmadito, donde no supongan una amenaza para la Agenda 2030, o incluso favorezcan, dentro de esa prestancia que tienen todavía, dentro de esa capacidad de convicción que tienen todavía para sus fieles las religiones, favorezcan objetivos exactamente iguales que los de la Agenda 2030. Y por eso hay una absorción. De nuevo, este pensamiento formulado a veces puede parecer un tanto conspiranoico, ¿no? Porque parece que se están detectando pues traidores por todas partes, pero por otra parte tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Un modo de pensamiento que se quiere global es normal que infiltre la globalidad de lo que tenemos, y que, igual que lo ha hecho con las élites económicas, lo ha hecho con las élites políticas, con las élites mediáticas, con las élites universitarias, yo creo que esto está bastante claro, pues su ambición también sería hacerlo con las élites y con los fieles de todas las religiones. Yo creo que uno de los elementos que se quiere infiltrar de alguna manera en nuestro pensamiento sí que es una nueva religión de la naturaleza. Chantal del Sol, que es una autora que está siendo muy debatida en Francia porque aborda bastante bien los problemas de nuestra época, defiende que esa es tal cual la religión nueva que viene a sustituir el cristianismo, y que además es una religión que conecta perfectamente con la que había antes, ¿no? Con el paganismo, ¿no? Con una religión de la naturaleza, de las ninfas, de los dioses que estaban pues en la montaña del Olimpo o en los mares, o que estaban por los bosques. Esa religión de la naturaleza que antecedía al cristianismo ahora volvería en forma de neopaganismo, y es esencial entender que esa va a ser la nueva religión. Es verdad que parte, como todas las cosas que tienen probabilidades de éxito, parte de una realidad, es que hay un problema ambiental en el mundo. Hay un problema ecológico que no se puede seguir fingiendo que no existe, pero a partir de ahí todas las conclusiones que extrae pues son justamente aquellas que favorecerían a alguien que quisiera reducirnos a los seres humanos a algo impotente, a algo obediente y a algo cada vez pues que tenemos un menor número. Y eso es exactamente lo que está promocionándose muchas veces, por desgracia, bajo una pantalla absolutamente loable como es querer cuidar la naturaleza. Querer cuidar la naturaleza ha sido parte esencial de nuestras culturas. Ningún agricultor del mundo, ningún ganadero, ni siquiera ningún ciudadano de la Edad Media deseaba arrasar y destruir todo lo que tenía alrededor. Al contrario, precisamente porque vivían mucho más en contacto con la naturaleza, tenían hacia ella a veces un cuidado mucho más loable. La cuestión es que se nos engaña también sobre esto. Se nos dice que en realidad nuestra civilización ha sido destructora, al colocar al hombre en un puesto demasiado importante, el hombre se ha aprovechado y ha sido una especie de virus, una especie de parásito de la naturaleza. Y esto ignora que los principios de nuestra civilización no han sido hechos. Es verdad que cuando se han incumplido nuestros principios se ha hecho eso, pero los principios de nuestra civilización han sido siempre las de considerar al ser humano como el administrador, como en algunas traducciones en inglés le dicen steward, algunas de las traducciones de steward sería incluso el mayordomo, el sirviente, el que cuida, el cuidador, ¿no? el que igual que el que cuida a un enfermo, lo que le interesa es que el enfermo esté bien, el ser humano como cuidador de la naturaleza ha sido realmente la visión que se ha patrocinado, y es verdad que luego a partir de ahí, pues en parte por autores muy identificables a lo largo de la historia. Estoy pensando, por ejemplo, en Bacon, ¿no? Cuando dice que el saber es poder. Si empiezas a considerar la ciencia, el saber, el conocimiento, como algo que simplemente tiene que servir para ser usado, para dominar, es verdad que eso sí que ya incurre en otras lógicas, incurre en una lógica de trato con la naturaleza, que fue luego el científico técnico bastante negativo. Pero no es eso, no es esa la beta fundamental. La beta fundamental de nuestra civilización ha sido la de considerar la naturaleza un don sobre el cual nosotros tenemos que ejercer la virtud de cuidarlo bien. En 1989, cuando cae el muro de Berlín,
cree que la victoria del bando capitalista en la Guerra Fría pues va a llevarnos a un mundo en el cual se han acabado ya los proyectos políticos concretos, se han acabado ya la voluntad de introducir, como hacían los marxistas, pero también han hecho otros muchos a lo largo de la historia, la voluntad de introducir una ideología concreta y que lo que va a quedar va a ser simplemente la libertad, de lo que el liberalismo ha triunfado, el fin de la historia, lo llamó así Fukuyama, por supuesto no significaba que acabara la historia como tal, pero sí la historia de las ideas, la historia del pensamiento, la historia de qué es lo que queremos para el mundo. Esto ya se había constatado que era el liberalismo y por lo tanto ya solamente hacía falta que la economía liberal funcionara lo mejor posible, que la política liberal, la pluralidad y las discusiones sobre asuntos públicos, mientras que luego cada uno tiene su moral personal, pues funcionara lo mejor posible. Parecía que ese era todo el proyecto que quedaba por delante. Lo que se ha constatado después es que esto no era así, es que sí que hay siempre una voluntad, como es lógico, cuando tienes poder, pero también cuando no lo tienes, ¿no? Cualquiera de nosotros tiene una idea sobre cómo nuestros países serían mejor, cómo el mundo sería mejor. Cuando tienes el poder, cuando tienes los recursos económicos para implantar esto, lo que hay también es claramente una voluntad de implantarlo. Y en este sentido, claro que han surgido nuevos proyectos y aquí nos encontramos justamente con la Agenda 2030, que es un proyecto que es verdad que de nuevo se disfraza diciéndonos no, pero si estas son solo cosas muy obvias, muy lógicas y son lo que, una vez que nos han dado la libertad, es donde todos deberíamos coincidir porque es donde la lógica nos lleva, pero cuando los analizas meticulosamente te das cuenta de que no son tan lógicas, de que no son el único proyecto posible, de que la historia no ha terminado, ni ha terminado para verse prolongada solo con este epílogo, sino que las posibilidades del ser humano son muchas más. Yo creo que uno de los lugares donde cualquiera puede constatar de una manera más fácil que hay una agenda, la Agenda 2030, que hay una agenda por parte de nuestras élites muy concreta, una agenda ideológica, un modelo de sociedad muy concreto, es justamente en lo que algunos llamamos capitalismo moralista. ¿Qué significa esto? No significa simplemente que como cualquiera puede constatar, que las grandes empresas, las empresas en general, pero sobre todo las más grandes, estén promocionando una ideología, ¿no? Apple, Microsoft, Google, Facebook, están favoreciendo un tipo de ideología muy concreta desde el enorme poder que tienen, un poder económico mayor que el de muchos de los países de la Tierra. No se trata solamente de que favorezcan un proyecto, al fin y al cabo, pues siempre los capitalistas han tenido ciertas ideas y es inevitable, la crítica marxista aquí fue brillante, es inevitable que esas ideas que tienen quieran que pasen también a lo político. Lo que cualquiera puede constatar es que ese proyecto no es una especie de ayuda que tienen esas empresas para vender productos o una especie de complemento que tienen una vez que ya han vendido los productos. Lo que cualquiera puede constatar es que el proyecto ideológico que está detrás de estas empresas, no solo de estas empresas, también del mundo intelectual, del mundo político, del mundo de las organizaciones internacionales, pero en concreto de estas empresas, a menudo tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. A menudo les interesa más a estas empresas avanzar el proyecto ideológico en el que creen que ganar dinero. Entre otros motivos, porque dinero ya tienen mucho, porque poder económico ya tienen mucho, y cuando tienes mucho dinero puedes hacer como el tío Gilito, meterlo en un depósito y nadar sobre él, pero es una opción que solo gente muy desesperada o muy concreta elige, o puedes elegir con ese dinero hacer que el mundo sea como tú quieres. Y lo que constatamos es que estas empresas a menudo pueden perder incluso dinero, pero no es perderlo en realidad, es perderlo en la cuenta de resultados, pero en realidad para ellas es ganarlo porque gracias a estas medidas que hacen, aunque pierden teóricamente dinero, en realidad avanzan el modelo de sociedad que tienen y las élites, los consejos de administración, los propietarios de estas empresas se ven satisfechas porque su dinero se haya empleado de esta manera. Yo creo que uno de los ejemplos donde más se constató esto es hace 3 o 4 años, cuando se presentó la cuenta de resultados de una de estas enormes empresas, Procter & Gamble, ¿no? Es una empresa que en el mundo de los productos de higiene y de droguería pues es prácticamente un auténtico gigante mundial. Cuando presentó la cuenta de resultados, esta empresa tenía unas pérdidas notables y esas pérdidas estaban especialmente concentradas en uno de sus marcas, que es Gillette, la marca de maquinillas. Gillette había hecho ese año, justamente unos meses antes, un anuncio sobre cómo debe ser la masculinidad, ¿no? Criticando la masculinidad tóxica y defendiendo un modelo de masculinidad nuevo. Ese anuncio fue muy polémico y cuando el CEO de la empresa, cuando el director ejecutivo de la empresa, de Procter & Gamble, presentó los resultados, le
preguntaron los periodistas si pensaba que esa polémica había acarreado esas enormes pérdidas de miles de millones por parte de Gillette. La respuesta del director ejecutivo es muy interesante, porque no es que dijo, no creo, y es verdad, yo creo que ahí es plausible, no creo que un solo anuncio ocasione miles de millones de pérdidas en una empresa de maquinillas de afeitar, basta ir por la calle para ver que hay menos gente afeitada que hace años, y por lo tanto es razonable que pierdan por otros motivos, pero la respuesta interesante no es cuando dijo no creo, sino lo que añadió, dijo, y si fuera así, estaría bien. Cuando un director ejecutivo de una empresa te dice que si hemos perdido dinero por hacer un anuncio sobre la masculinidad, no me importa o incluso me parece bien, si hemos perdido dinero, ese es un dinero bien empleado. Cuando esto lo dice un director ejecutivo de una empresa que teóricamente su único objetivo es ganar dinero, su único objetivo es dar a los accionistas pues una recompensa por su inversión, creo que detectamos claramente esto, detectamos claramente que estamos ante un capitalismo moralista, un capitalismo que ya no solamente busca ganar dinero, sino que busca además avanzar una agenda ideológica, una nueva moral, unos nuevos principios muy concretos, y que el dinero que tiene es justo para efectuar esto. Yo creo que Benedicto XVI se dio mucha cuenta, ya como Ratzinger, se dio mucha cuenta del curso que llevaba el mundo. Y se dio cuenta cuando utilizó la expresión, que por otra parte es una expresión bastante bien inventada, ¿no? Bastante generalizable, ¿no? Dictadura del relativismo. Sin embargo, esta expresión tiene también un riesgo, y es que nos parezca una especie de contradicción. El relativismo, teóricamente, es que cada uno piense lo que quiera. ¿Cómo puedes acusar a los relativistas de dictadores? Sería lo contrario, el dictador se supone que quieren que todos piensen igual. Bien, con esa expresión aparentemente pero tampoco está mal inventar una expresión paradójica, porque así fuerza a cualquiera a ponernos a pensar. Yo creo que cuando Benedicto XVI localizaba la dictadura del relativismo, lo que nos decía es que localizaba dos problemas. Uno, que ese relativismo, en primer lugar, se imponía como la única visión posible. Si yo no quiero ser relativista, me salgo de ese consenso, y por lo tanto sí que me están imponiendo algo, sí que hay una dictadura ahí. Pero a lo largo de su vida, como además pues tuvo ocasión de seguir pensando y las cosas cada vez eran más patentes, el propio Benedicto XVI advirtió que ya no estábamos en el momento de la dictadura del relativismo, que ya no estábamos solo en el momento en el cual se nos obligaba a todos dictatorialmente a ser relativistas y a no tener ninguna certeza firme o a no tener ninguna creencia que oriente nuestra vida de una manera potente. Se dio cuenta de que estábamos ya pasando a la siguiente etapa. Siempre van a convivir las dos, pero el sesgo se va a inclinar cada vez más hacia esta, en la cual se nos imponían nuevos dogmas ya no solamente relativistas, ya no solo de piensa lo que quieras y si piensas demasiado en algo es que te estás equivocando, sino ahora sí que tienes que creer mucho en algo. Son nuevos dogmas ecológicos, nuevos dogmas sobre lo que tenemos que pensar sobre el sexo, nuevos dogmas sobre lo que tenemos que pensar sobre nuestra sociedad, sobre nosotros mismos, que cada vez, incluso dogmas sobre cómo tenemos que hablar, ¿no? Y qué podemos decir. Estos dogmas cada vez eran más patentes, y el propio Benedicto XVI también lo detectó, que estábamos ya en la segunda etapa. Son dos etapas complementarias. Para construir cualquier edificio, primero tienes que el solar donde vas a construirlo, liberarlo, hacer los cimientos y luego ya empezar a construir, y siempre si te queda algo de los restos anteriores, de esa civilización periclitada que algunos quieren que sea nuestra civilización occidental, pues tendrás que seguirlos removiendo para cada vez poner más firmemente los pilares de lo nuevo.